Y ahorita nada más voy a conectar el cargador de su máquina. Una disculpa, perdón. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a continuar con el módulo 3 el día de hoy. ¿Sí me escuchan? Sí, te escucho. Sí, me está silenciando el moderador. ¿Qué tal? Ella lo mismo. Buenos días. Sí, es que el micrófono de la cámara es el que debería captarlo, no el de la computadora. Entonces, ahí ya lo escuchamos. Muy buenos días. Silencio. ¿Me escuchan todos bien? Sí. Ok, bueno, vamos a dar comienzo al módulo 3 del taller del Protocolo Nacional Homologado de Gestión de Incidentes Cibernéticos. Okay. ¿Alguien tiene alguna duda conforme al módulo 1 y al módulo 2 que se vieron el día de ayer? Antes de comenzar el módulo 3. Ok, si no existen dudas, bienvenidos. Este módulo 3 es sobre la gestión de incidentes dentro del protocolo y ok, me volvieron a silenciar, ya no me escucho, ¿no? Ok, y bueno, vamos a ver en este módulo la página del CERT-MX que se desprende del gobierno. Vamos a ver cómo vamos a interactuar a través de una serie de formatos, de anexos, para poder intercambiar información acerca de los incidentes que les ocurra y vamos a ver en qué casos el CERT-MX los atiende. Y posteriormente en el módulo 4, dentro de del siguiente módulo, pues veremos con la licenciada Elizabeth Tenorio la cadena de custodia y cómo puede ayudar el CERT-MX en el proceso de ayudarles con el Ministerio Público a dar seguimiento a una denuncia a partir de un incidente cibernético. Muy bien. Entonces, los mecanismos y criterios para la notificación de incidentes cibernéticos a través de los múltiples involucrados y el CERT-MX de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional se van a clasificar. Tenemos 3 clasificaciones. Bueno, tenemos más clasificaciones, pero el CERT-MX va a atender directamente las que el equipo, el ERISC, el equipo de respuesta a incidentes cibernéticos de las academias, la señalen con un nivel alto, un nivel muy alto o un nivel crítico. Vamos a ver más adelante un anexo donde se clasifican tipos de incidentes. ¿Cuáles son tipos de incidentes que se consideran con estos tipos de nivel alto, muy alto, crítico? Añadiendo también
cuando existan condiciones en el ciberespacio que estén afectando o pudieran afectar uno o más de uno de los activos esenciales de información. Ok. El CERT-MX tiene una página que voy a permitirme abrir en este momento, que es www.gov.mx, se desprende del dominio de presidencia, /GNCERT-MX. Entonces, en este momento la voy a presentar. Ustedes pueden verla también en sus dispositivos. Y bueno, aquí podemos entonces ver la página del CERT-MX. Se encuentra estructurada con diferentes opciones y su principal objetivo pues es brindar información tanto al público en general, a los ciudadanos, acerca en materia de ciberseguridad, y también está dirigida pues a los múltiples involucrados para que obtengan alertas y boletines para que puedan realizar una denuncia, y pues vamos a ver estas opciones. En primera instancia, en la parte de arriba se tiene una línea sobre pues qué es el CERT-MX, el contacto ciudadano con la Guardia Nacional, eventos que se lleven a cabo y eventos que se han llevado a cabo. Tenemos las alertas relevantes en segunda instancia, donde podemos ver ahí, por ejemplo, principales tipos de fraudes en línea, suplantación de identidad a través de redes sociales. Entonces, todas esta lista pues son alertas relevantes dirigidas a la ciudadanía. Después tenemos en la parte izquierda una liga al Protocolo Nacional Homologado de Gestión de Incidentes Cibernéticos, y abajo opciones. La primera de tips y recomendaciones a diferentes actores, por ejemplo, niñas, niños y adolescentes, ciberseguridad ciudadana, financiera, civismo digital, ciberseguridad y género. Y tenemos un formulario de atención ciudadana, el cual puede ser anónimo o no, en el cual la ciudadanía puede reportar. Este formato va directamente al correo de cer-mx@sspc.gov.mx, y posteriormente tenemos guías de ciberseguridad, donde tenemos manuales. Y tenemos aquí, donde queríamos llegar, las alertas de seguridad informática y los boletines de vulnerabilidades informáticas. Los tenemos categorizados por fechas, de lo más reciente hacia lo primero que se fue subiendo en años pasados, pero también tenemos un campo de búsqueda, el cual pues pueden ustedes escribir el tema que están buscando. Entonces, como veíamos ayer en las funciones, los miembros del ERISC, una de sus funciones pues es estar realizando el monitoreo para poder encontrar. Estamos viendo la presentación aquí en la pantalla. Ok. Vemos la página, pero la presentación. Muy bien. Voy a cambiar compartir pantalla para que vean. Ok, ahí sí ya se debe de ver la página. Muy bien, voy a volver a explicar la página. Muy bien, entonces tenemos en primera instancia una línea donde describe qué es el CERT-MX, da la información de contacto, los eventos que se van a llevar a cabo y los eventos que se han realizado. Posteriormente tenemos una línea con un link sobre el Protocolo Nacional Homologado de Gestión de Incidentes Cibernéticos y alertas relevantes. Entonces hay un listado de alertas
importantes que debe de conocer los miembros del ERISC y permear dentro de sus diferentes áreas. Posteriormente tenemos una opción de tips y recomendaciones de ciberseguridad clasificados para distintos actores, niñas, niños, adolescentes, financieros, civismo, etc. La siguiente opción es un formulario de atención a la ciudadanía, donde puede ser anónimo o puede tener datos de la persona que quiere denunciar, y este formulario llega directamente al correo de CERDMX de la institución para ser atendido. Posteriormente tenemos una opción de guías de ciberseguridad, donde se van publicando manuales en esta materia, y tenemos posteriormente las alertas de seguridad informática y boletín de vulnerabilidades informáticas, que es donde nos encontrábamos. Entonces, siguiendo el modelo del NIST, en este protocolo, el ERISC debe de constantemente estar haciendo monitoreo para poder efectuar acciones como, por ejemplo, si encuentran ustedes un dispositivo que se reporte en algún boletín, en alguna alerta como vulnerable, pues ustedes puedan utilizar esta información, por ejemplo, para actualizar o dentro de estos boletines vienen especificados cómo resolver esa vulnerabilidad. Por ejemplo, voy a abrir uno de ellos. Tenemos acá la alerta ALR 0922-48, que es un ataque a las PAS. Dice: cibercriminales tuvieron acceso durante 4 días a sus sistemas. Le vamos a dar clic en la opción de descargar, y de ahí podemos tener la opción de descargarlo. Sería hacia donde ustedes gusten de su disco duro o de algún otro medio de almacenamiento, y el formato pues tiene una homologación en todos ellos, en el cual pues primero está el encabezado del CERDMX, el título de la alerta, su clave, la fecha de publicación, su fuente, y tenemos dividido todos estos boletines por incisos. El primero es de posibles afectaciones, en este caso son los usuarios de las PAS. Luego el resumen, el impacto, la solución y las referencias. ¿Para qué nos sirve esto? Para que sus equipos del ERISC continuamente estén monitoreando este tipo de alertas. Pueden hacerlo obviamente en otros boletines o alertas que existen, por ejemplo, de firmas antivirus, etcétera, pero pues nosotros continuamente nos estamos informando de diferentes fuentes para poder ir ayudándoles a concentrar la información y que les sea pues más sencillo. Tenemos entonces en la parte de abajo diferentes páginas que pueden ustedes ir navegando. Pueden visualizar cómo tenemos 170 de ellas, de 5 cada página. En el mismo caso, dándole clic a boletín de vulnerabilidades, podemos ver que sigue el mismo esquema. Aquí también podemos elegir uno. Por ejemplo, si ustedes quisieran ver si existe un boletín que estuvieran buscando para Microsoft, por ejemplo, pudieran escribir Microsoft, darle buscar, y pueden ver cómo filtró el sistema con la palabra Microsoft. Entonces aquí nos apareció boletín de actualizaciones de seguridad de Microsoft, septiembre de 2022, y de la misma forma pueden descargar. Si ustedes tienen algún dispositivo, algún software que quisieran ver si existe algún reporte de vulnerabilidad o de alerta, pues pueden escribir aquí en buscar el mismo, o también alguna vulnerabilidad conocida que quisieran buscar. Muy bien. Vamos a regresar entonces
a la página principal. Tenemos en la parte de abajo un formato de notificación de incidentes cibernéticos al CERDMX, que este es un formulario para instituciones públicas y privadas, en el cual a través de un proceso se les asigna un nombre de usuario y contraseña para que pues usted personalizadamente se pueda tener esa interacción acerca de los incidentes cibernéticos. Posteriormente en la presentación vamos a ver los correos del CERDMX que nos pueden ayudar a hacer este proceso. Por último tenemos el Observatorio de Ciberseguridad, que todavía en este momento no está habilitado y ahí se van publicando algunos videos. No sé si alguien tenga alguna duda con la página del CERDMX. No. Ok. Muy bien. Regresando a la presentación, la idea es que a través del módulo automatizado de registros de incidentes del formato homologado de incidentes en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues podamos tener con las entidades federativas pues una relación, pero así también con las instituciones de carácter académico, que son ustedes. Tenemos una llave pública que podemos ver aquí en esta diapositiva de cifrado PGP, por si se necesita intercambiar información confidencial. El correo electrónico al que se puede añadir esta información cifrada a través de la llave pública es cert-mx@sspc.gov.mx. Muy bien, en el anexo 5 se proporciona una guía para el cifrado y descifrado de información utilizando llaves públicas y privadas. Obviamente, pues no es privativo de utilizar esta guía, o si ustedes ya tienen un mecanismo, pueden utilizarlo. Voy entonces a cargar el anexo número 5 para que lo podamos conocer. Este anexo número 5 ya se encuentra disponible en la página de este módulo, de esta conferencia, en la página de la CUDI. Muy bien, entonces no vamos a ver todo el contenido de esta guía para el cifrado. Lo que les puedo decir es que se utiliza la herramienta de Cleopatra, para pues, que es una herramienta open source para que ustedes puedan generar sus llaves públicas y privadas para que puedan administrarlas, y en realidad el cifrado que se utiliza pues es público, es por PGP. Y en este manual pues tenemos el objetivo, la introducción a lo que es el cifrado, y bueno, en este caso la herramienta que se recomienda es Cleopatra, pero ustedes pueden utilizar algún otro gestor de llaves o de certificados PGP, y pues en este manual les brinda paso a paso, si quieren utilizarlo, pues de dónde pueden descargarlo, cómo pueden ejecutarlo, cuáles son las opciones para generar sus llaves privadas y públicas, el tipo de cifrado, aquí, que se les recomienda. Posteriormente, de la creación de llaves públicas y privadas, cómo exportan el certificado, cómo lo importan, cómo cifran y descifran archivos utilizando GPG, firmar, cifrar archivos, el descifrado, la firma,
una frase que ustedes quieran introducir para recordar el cifrado y en qué carpeta lo van a poner y bueno, las referencias. Ok, vamos a regresar entonces a la presentación. Muy bien. Bueno, el formato de notificación y registro de incidentes cibernéticos lo tenemos en el anexo 6, que también se encuentra publicado en la página del CUDI de este taller. Y bueno, este formato se va a utilizar en cualquier evento cuya criticidad o nivel de impacto sea, como ya vimos, alta, muy alta o crítica. Vamos a abrir el anexo número 6. Podemos ver aquí qué es lo que se va a notificar, el asunto. La descripción, pues, es describir el incidente que se tiene. Este formato, como vamos a ver más adelante, la idea es que nos lo manden a nuestros correos, dependiendo el tipo de incidente cibernético que sea. Posteriormente viene el nombre de la institución para que nosotros podamos identificar de quién nos llega. Habíamos hablado el día de ayer que preferentemente sea un dominio de su institución para que nosotros podamos saber quién nos lo manda y que tenga una referencia institucional. También habíamos platicado el día de ayer que la idea es hacer comunidad y que ustedes a través de los formatos donde registran a su responsable y a sus miembros del ERIS, que si no mal recuerdo es el anexo 2 y el anexo 3, nos puedan indicar ahí quiénes son las personas con las que tenemos contacto. El sector de infraestructuras críticas en el cual ustedes pertenecen, que también se vio el día de ayer con el maestro Radamés, el subsector, que también está dentro de esta lista de 16, la fecha y hora del incidente, la fecha y hora de detección del incidente, la descripción, los recursos tecnológicos afectados, como habíamos visto, como el maestro Radamés Hernández ayer bien les comentó, a partir pues de su identificación de sus recursos tecnológicos, y si es posible compartirlos con nosotros, pudiera haber pues una mayor celeridad, si ya tenemos la comunicación, a poder atender el incidente. Tenemos el origen del incidente, la clasificación, el nivel de criticidad, que vamos a ver estos niveles en el anexo número 7, el nivel de impacto, que también vamos a ver el anexo número 8, qué opciones hay para el nivel de impacto, el impacto transnacional, si es que fuera el caso, el plan de acción y contramedidas, el impacto económico estimado, si es que se conoce, la extensión geográfica, también, por ejemplo, aquí pudiera ser si es local, autónomo, nacional, entre otras. Los daños reputacionales, también si es que se conocen, cuál es la afectación a la imagen corporativa del operador, por ejemplo, en este caso de la institución podría ser. Los adjuntos, pues cuáles son los documentos, capturas de pantalla, correos electrónicos que pudieran ayudarnos a pues, hacer el análisis de este incidente. La regulación afectada, si es que la conocen también, cuál sería la normatividad vigente y si se requiere actuación de cuerpos policiales o ministeriales, en este caso sí o no, para que nosotros de la misma forma analicemos que se les pueda asesorar en esta materia, y en este punto la maestra Elizabeth Tenorio en el módulo número 4 va a ampliar esta información. Ok, también tenemos aquí que el CERDMX
cuenta con el número telefónico 55 11 03 6000 con la extensión 29245, que está disponible las 24 horas del día, los 365 días al año, y también contamos con los correos genéricos de la institución, del CERDMX, perteneciente a la Guardia Nacional, cerd-mx@sspc.gov.mx, phishing@sspc.gov.mx. Aquí en la segunda opción está repetido C dos veces. Es un error, es una sola C, lo vamos a corregir. Y malware@sspc.gov.mx. Muy bien. Regresando a la presentación, no sé si tengan alguna duda hasta este punto. ¿Todo bien? Muy bien. Pasamos entonces a ver los siguientes formatos, de los cuales ya mencionamos en este formato del anexo número 6, que sería primero la clasificación de los incidentes cibernéticos. Muy bien, vamos a abrir el anexo número 7 para el procedimiento de gestión. Muy bien, entonces, en este anexo nos va a ayudar a entender para el formulario número 6, qué se entiende, cuáles son, por ejemplo, tipos de incidentes y cómo los podríamos clasificar. El tipo de incidente spam, su clasificación la tenemos como contenido abusivo, y es, por ejemplo, correo electrónico masivo no solicitado. Por ejemplo, el receptor del contenido no ha otorgado una autorización válida para recibir un mensaje colectivo. Luego tenemos como tipos de incidente de sistema infectado, servidor command and control, y distribución de malware y configuración de malware dentro de la clasificación de contenido dañino. Y ahí tenemos una descripción para cada uno de estos tipos de incidentes. También tenemos los tipos de incidentes de escaneo de redes, de análisis de paquetes y de ingeniería social, clasificados como obtención de información. Y tenemos ahí una descripción a lo que nos referimos. Posteriormente vamos a ver en el siguiente anexo qué categoría tendrían este tipo de incidentes para reportar en el reporte número 6, en el formato número 6. Tenemos el tipo de incidente de explotación de vulnerabilidades conocidas, el intento de acceso con vulneración de credenciales y el ataque desconocido, clasificado como intento de intrusión, y ahí se ven algunos ejemplos o alguna descripción para entenderlo mejor. Posteriormente tenemos el compromiso de cuenta con privilegios, también entra dentro del intento de intrusión, el compromiso de cuentas sin privilegios, el compromiso de aplicaciones y la sustracción física, también la tenemos dentro del intento de intrusión. Posteriormente tenemos la denegación de servicio, la denegación distribuida de servicio, la mala configuración, el sabotaje en infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones, y la interrupción en servicios también de TIC, clasificados como en categoría de disponibilidad. Tenemos el acceso no autorizado a la información, la modificación no autorizada de información y la pérdida de datos, clasificadas como compromisos de la información. Posteriormente, el uso indebido de recursos de TIC, derechos de autor, phishing, clasificados como uso no autorizado de recursos de TIC. La criptografía débil, la denegación distribuida de servicio amplificado, los servicios con acceso potencial no deseado, la revelación de información y el sistema vulnerable, clasificados como vulnerable. Las aplicaciones persistentes están clasificadas como ataque multivector. Y bueno, obviamente todos sabemos que pues estas son dirigidas
y pues tienen un alto impacto. Muy bien, vamos a regresar entonces a la presentación y vamos a ver el nivel de criticidad de incidentes cibernéticos a partir de este anexo número 7, que lo tenemos en el anexo 8, y también se encuentra este archivo dentro de la página. Como podemos ver aquí, tenemos en la primera columna los niveles de criticidad de incidentes cibernéticos por colores y su descripción, su nivel, ¿no? En este caso, el color rojo es para un nivel crítico. Y tenemos en la segunda columna su clasificación, en este caso es el ataque multivector y el tipo de incidente, en este caso las amenazas persistentes avanzadas. Y obviamente como ya lo vimos anteriormente, lo podemos, bueno, nosotros como CERDMX lo tenemos considerado para apoyarlos directamente. Luego tenemos en el nivel muy alto el código dañino, la intrusión y la disponibilidad, como clasificación, que ya en el anexo número 7 lo describimos. Muy bien. Luego tenemos en amarillo el nivel alto, donde tenemos las clasificaciones de código dañino de intrusión, la intrusión, el intento de intrusión, la disponibilidad, el compromiso de la información, el compromiso y el fraude y el contenido abusivo. Y también ya vimos en el anexo número 7 una descripción de a qué se refiere. Estos tres, el de alto, muy alto y crítico, como ya lo vimos en la presentación, son los que consideramos que el CERDMX debe directamente interactuar con ustedes para mitigarlo. Pero recuerden que también se dijo el día de ayer que los responsables de la institución y los miembros del ERIC son los responsables sobre sus activos de información directamente, y el CERDMX pues es un colaborador pues que les ayuda en la mitigación del mismo, y pues nosotros no somos directamente responsables sobre sus activos esenciales de información. Sin embargo, sí les ayudamos a poder mitigar este tipo de incidentes con este nivel. Posteriormente tenemos en verde el medio. Aquí consideramos que su equipo de respuestas a incidentes debe de atenderlo. Por eso se tiene que tener una formación continua. Y las clasificaciones que entran dentro de esto son la obtención de información, el intento de intrusión, la disponibilidad, el uso no autorizado de recursos de TIC, el fraude vulnerable y el contenido abusivo. Y ahí tenemos algunos ejemplos de ellos. Como nivel bajo, tenemos la obtención de información, como pudiera ser el escaneo de redes, el análisis de paquetes, entre otros. No sé si alguien tenga alguna duda con estos anexos, el 7 y el 8, o los anteriores. Gracias. Déjenme ver aquí en la página. Todo bien, me dice. Muy bien, vamos a regresar a la presentación. Vamos a pasar al nivel de impacto de los incidentes cibernéticos. En el anexo número 9, tenemos los niveles de impacto de los incidentes cibernéticos. Vamos a abrir el formato. Recuerdo que también este formato se encuentra disponible en la página de CUDI, dentro de más recursos. Tenemos entonces los criterios de determinación del nivel de impacto de los incidentes cibernéticos, que también se pone en el formato del anexo número 6, en otro campo. Como nivel crítico, tenemos el color rojo, y su descripción es que afecta apreciablemente a la seguridad nacional. Cuando pasen estas descripciones, los vamos a considerar como críticos.
cuando afecte a la seguridad ciudadana con potencial peligro para la vida de las personas, de la misma forma es crítico, cuando afecte a una infraestructura crítica, ayer también hablamos sobre de eso, cuando afecte a sistemas clasificados como secreto, también se tendría un nivel crítico, cuando afecte a más del 90% de los sistemas de la organización, cuando la interrupción en la prestación del servicio sea superior a 24 horas y superior al 50% de los usuarios, es también considerada como nivel crítico. Cuando el impacto económico incida directamente sobre el Producto Interno Bruto, cuando la extensión geográfica nacional pues abarque 5 o más instituciones o entidades federativas, cuando los daños reputacionales sean muy elevados y la cobertura sea continua en medios de comunicación, afecte la seguridad ciudadana con potencial peligro para bienes materiales. También esto para nosotros pues es una guía de atención directa, donde los casos son cuando afecte apreciablemente a actividades oficiales o misiones en el extranjero, cuando afecte a un servicio esencial, cuando afecta a sistemas clasificados como reservados, cuando afecta a más del 75% de los sistemas de la organización, cuando la interrupción en la prestación de servicios sea superior a 8 horas y superior al 35% de los usuarios de su organización, cuando el ciberdelincuente precisa resolver entre 100 o más días hábiles, cuando el impacto económico incida en el Producto Interno Bruto, la extensión geográfica sea superior a 4 inmuebles o entidades federativas, cuando los daños reputacionales a la imagen sean a la imagen del país, y cuando también los daños reputacionales a la institución sean elevados y la cobertura en los medios de comunicación nacionales sea continua, y cuando afecte a más del 50% de los sistemas de la organización, se va a considerar con el nivel de criticidad muy alto y para nosotros es relevante de atención. Pasamos al nivel de criticidad alto, que encontramos que aplica en la interrupción en la prestación del servicio superior a 1 hora y superior al 10% de los usuarios, cuando el ciberdelincuente precise resolverse entre 30 y 99 días hábiles, que tenga impacto económico al PIB, cuando la extracción geográfica superior sea a 3 inmuebles o entidades federativas, cuando los daños reputacionales de difícil reparación con eco mediático en medios de comunicación y afecten a la reputación de terceros, y cuando afecte al más del 20% de los sistemas de la organización, también es considerado como alto. Y lo tenemos con un color amarillo. Posteriormente tenemos la clasificación media, baja y sin impacto, que pensamos nosotros deben de ser atendidos por los miembros del ERIS directamente, sin intervención del CERDMX, y aplican la interrupción en la prestación del servicio superior al 5% de los usuarios. El incidente precisa resolver entre 1 y 5 días hábiles. El impacto incida económico al PIB. La extensión geográfica superior a 2 inmuebles o entidades federativas. Cuando tengan daños reputacionales apreciables con eco mediático y cuando afecte a los sistemas de la organización. Serán en medio. Bajo, en la interrupción de la prestación de un servicio, el ciberdelincuente precisa resolver en menos de un día hábil, sin impacto al Producto Interno Bruto, la extensión geográfica en un inmueble y los daños reputacionales puntuales sin eco mediático. Y sin impacto, sin ningún impacto apreciable. Muy bien, vamos a regresar a la presentación. ¿Alguien tiene dudas con este anexo o los anteriores? No. Gracias. Bueno, entonces
Vamos a pasar a la semaforización de las fases de detección de este protocolo. Esto con respecto al entorno de amenazas y riesgos. Como podemos ver ahí en la tabla, tenemos niveles por semáforo, en este semáforo por colores, y obviamente su referencia, ¿no? El rojo tiene un nivel de criticidad crítico, el naranja muy alto, el amarillo alto, el verde medio y el gris bajo, que también ya lo pudimos ver dentro de los formatos anteriores. Y el CERDMX pues va a tener esta semaforización y por default pues se tiene en verde. Y podemos ver ahí que dependiendo de pues, la información que vaya fluyendo, el CERDMX tiene también comunicación con CERTs de todo el mundo, tanto nacionales como internacionales, y dependiendo de la información que fluya en esta comunicación, obviamente también con la academia, puede ir cambiando esta semaforización. Entonces, tenemos ahí que usualmente el nivel es medio, con el color verde, y bueno, va a actualizarse dependiendo de cómo fluye la información, a nivel alto, muy alto o crítico, o como ya habíamos dicho anteriormente, cuando existan condiciones en el ciberespacio que estén afectando, pudieran afectar a uno o más de uno de los activos esenciales de información a cargo de los múltiples involucrados. Cuando pase el incidente o se mitigue, se establezca, cambia la semaforización, regresaría a medio. Muy bien. También, como ya lo habíamos mencionado, el CERDMX, a partir del nivel alto hacia arriba, y los múltiples involucrados deben adoptar las medidas necesarias como una situación de emergencia. Muy bien, pasamos a la gestión y monitoreo proactivo de múltiples involucrados. Como ya el día de ayer el maestro explicó, las diferentes instancias, por ejemplo, en este caso académicas, pues deben de estar realizando con su equipo del ERISC un monitoreo constante, el cual debe de ser proactivo y reactivo. Y como ya hace rato lo vimos, pueden basarse en los boletines y en las alertas que se emiten, pero no es la única fuente de información. Y deben de también estar haciendo ustedes un rastreo en sus redes sobre anomalías que puedan existir en sus activos esenciales y diferentes medidas, ¿no? De búsqueda, de ver si alguna política se está violando. Bueno, esto obviamente dentro de sus activos esenciales de información. También entonces hablamos que la gestión de incidentes cibernéticos como primer nivel de atención considera las siguientes actividades. Entonces tenemos determinar y actualizar los vectores de ataques más comunes, establecer indicadores y precursores tales como alertas y bitácoras de dispositivos, información pública y otras fuentes externas disponibles, así como reportes de usuarios, y analizar incidentes cibernéticos mediante técnicas y herramientas. Como ya lo mencionamos, existe un servicio de monitoreo en la red pública de Internet, el CERDMX. El CERDMX se encuentra patrullando en el Internet. Cuando nosotros encontremos en este monitoreo que afecta directamente, en este caso, a instituciones académicas o directamente a una institución académica, pues la idea es que al tener la comunicación con ustedes directa, cuando ustedes nos den el formato de quién es su responsable o con quién o quiénes de los miembros del ERISC podemos comunicarnos, cuáles son sus correos institucionales, entonces podemos directamente, si existe a través de este monitoreo alguna alerta, pues hacerles llegar
pues este reporte, ¿no? De la misma forma como lo vimos en la página. Y la idea es, si ustedes no se han dado cuenta, pues que sea directa la comunicación y lo más pronto posible. También mencionamos aquí que el CERDMX se encuentra dentro de la comunidad del FIRS, que es la comunidad global del Forum for Incident Response and Security Teams. Cada año refrendamos el compromiso con esta comunidad y se obtiene información muy relevante de ella, y la cual pues ayuda en primera instancia de tener una prontitud de la información antes que llegue un ataque que está ocurriendo pues en otro continente o en nuestro continente, en otro país, y que podamos entonces tener de primera instancia cómo la están resolviendo para poder prevenir aquí. Este FIRS cuenta con más de 500 miembros en más de 90 países. Muy bien, tenemos también que este servicio de monitoreo sirve como una fuente de información, como ya lo dijimos, que va a incidir directamente en el estado de semaforización del protocolo. ¿Algún problema? Conectar la computadora es que está desconectado. Ah, ok. Y se nos vaya a apagar, Sí. ¿no? Muy bien. Vamos a pasar entonces a la siguiente lámina, donde tenemos el registro y el triage. Recordando un poquito, el día de ayer vimos el procedimiento para la atención de algún incidente. Veíamos en ese procedimiento que pues debemos de tener personal de nuestro ERIS, el cual pues sea la vía de comunicación con todas las áreas para registrar algún incidente. Puede ser este mismo personal u otro, el cual pues haga un análisis, una verificación, una clasificación inicial y una asignación para que las personas con capacitación, con el conocimiento, puedan mitigar el problema lo más pronto posible. Y cuando sean de nivel alto, muy alto, crítico, estas personas de miembros del ERIS puedan tener la comunicación directa a través, por ejemplo, de los correos para informar al CERDMX sobre este incidente o estos incidentes. Entonces, el CERDMX va a través de esta comunicación a determinar lo siguiente: la importancia del incidente cibernético en la institución afectada o en el contexto nacional, obviamente cuando ustedes nos hacen saber. Posteriormente, la experiencia del personal que reportó el incidente. Aquí nos ayuda mucho entonces el formato número 2 de quiénes son las personas que están recibiendo este registro y análisis. Luego, la gravedad del incidente, las limitaciones del tiempo, y a partir de las anteriores vamos a realizar la clasificación y asignación inicial. Ok, tenemos ahora que para la clasificación y asignación de incidentes, así como el seguimiento y medición de los acuerdos de niveles de operación, contamos con un anexo número 10. El CERDMX dispone de una plataforma para la gestión de incidentes cibernéticos basada en código abierto que permitirá la sistematización del procedimiento hasta el cierre del evento. Vamos a mostrar este anexo número 10, que también, como los anteriores, se encuentra dentro de los recursos de la página del CUDI de este taller. Bueno, entonces, estos son nuestros niveles de operación. Nosotros cómo evaluamos el tiempo en el que debemos de responder dependiendo del incidente. Tenemos en primer lugar, bueno, obviamente a través de este procedimiento que acabamos de ver, que para la parte del procedimiento del registro y el triage, una vez que ustedes nos hacen saber, tenemos
programadas de 2 a 4 horas, y obviamente necesitamos que nos envíen su formato de notificación de incidentes cibernéticos, que es el anexo número 6. Y bueno, ahí vienen sus niveles de criticidad, de impacto, que ya vimos. Luego tenemos que en la parte del procedimiento de análisis de datos por parte del CERT-MX, tenemos un tiempo de 4 a 48 horas y de la misma forma. Todo esto es dependiendo del nivel de criticidad que nos hacen llegar en el formato del anexo número 6. Luego tenemos la investigación de la solución de 4 a 72 horas, las propuestas de acciones de 4 a 12 horas, la verificación de acciones ejecutadas de 4 a 72 horas, la erradicación y recuperación de 4 a 24 horas. Obviamente esto depende del nivel de criticidad, de impacto. El cierre del incidente de 4 a 48 horas posteriores a la actividad anterior. Y como ya lo habíamos mencionado, tenemos una atención telefónica a los números que ya se dieron a conocer, de 24/7 por 365 días al año. ¿Alguien tiene alguna duda con este? Ok, tenemos ahí Luis Pedro García. Dice, entonces, al haber un posible impacto al Producto Interno Bruto, esto incluiría a iniciativa privada, ¿es cierto? Como ya lo hemos estado mencionando, nosotros los múltiples involucrados, que fueron los que definimos el día de ayer, incluyen tanto a las entidades federativas, al gobierno y a la academia y a la industria privada. Como sabemos, los ataques cibernéticos, pues muchas veces están dirigidos, pero muchas veces pues son lanzados a los diferentes sectores y como también lo sabemos, pues pueden estar en el exterior de México o puede estar aquí en nuestro territorio. No existen fronteras para los atacantes cibernéticos y tampoco existen sectores privados que quieran solamente atacar, sino que se diversifican y muchas veces pretenden atacar a las diferentes entidades. El Producto Interno Bruto puede ser impactado en diferentes ataques dependiendo a la institución que sea afectada. Y la idea pues de este protocolo pues también es sin obviamente afectar a la institución que está siendo afectada, de poder permear lo que está pasando a los diferentes múltiples involucrados para que se protejan y que esto reduzca el nivel de impacto que en este caso pueda provocarse al PIB. Entonces, si este tipo de ataque está efectuándose, por ejemplo, pues en una dependencia académica y se le avisa a la industria privada, pues esto puede reducir el impacto en el PIB o viceversa, o en el gobierno, ¿no? Al final todos estamos unidos. No sé si existe alguna otra pregunta. ¿No? Muy bien. Pasamos a la siguiente diapositiva, que es la fase de respuesta y recuperación. Los múltiples involucrados ejecutarán las actividades de respuesta y recuperación, considerando al menos las siguientes. Primero, detección y registro de los incidentes. Posteriormente, priorización de los incidentes. Tercero, investigación técnica de los incidentes. Esto pueden ustedes tener diferentes miembros del ERISC que van a estar interactuando aquí y como vimos el día de ayer, la especialización de cada uno de estos miembros es la que llevará pues a la solución correcta de los mismos. Bueno, después de esta investigación, se deben de aplicar los criterios técnicos de contención de los incidentes de acuerdo a la criticidad de los activos de información.
Posteriormente, la obtención, preservación y destino de los indicios de los incidentes, la erradicación de los incidentes, la recuperación de la operación y la documentación de las lecciones aprendidas. No olvidemos que debe de permearse cómo se resuelve el incidente dentro de los miembros de sus áreas para que no cometan estos mismos errores y debe de haber una actualización constante en materia de prevención. Si solamente los miembros del ERISC se quedan con qué ocurrió, cómo se analizó, cómo se investigó, cómo se resolvió, y no se permea a los usuarios de sus áreas, de su institución, puede ser a través de banners, si es en la academia, para la comunidad, pues muy probablemente se va a repetir este tipo de incidentes, o para la comunidad administrativa, por ejemplo, debe de estar entonces en constante preparación. También estas alertas y boletines que se ven en el monitoreo, pues deben de estarse permeando para que no se caiga en este tipo de incidentes. Ustedes establecen el cómo y el dónde. Muy bien. Pasamos a la fase de respuesta y recuperación. No sé, muy bien. Tenemos entonces, no sé si quieran, hacemos un receso de 10 minutos o no sé. Receso, ¿no? Entonces vamos a hacer un receso de 10 minutos. Entonces recordándoles que este módulo 3 termina a las 10 y luego vamos a regresar, si no mal tengo entendido, a las 12, ¿no? Para el módulo número 4, ¿cierto? Muy bien, entonces son 9:06, regresamos a las 10:06. Ya. Gracias. Bueno, regresamos. Entonces, estamos en la fase de respuesta y recuperación. Tenemos aquí que los múltiples involucrados deben de seguir las siguientes acciones. Establecer el mecanismo de registro de los incidentes de seguridad de la información, que incluya un repositorio para contener los datos de estos y crear una base de datos de conocimiento. Bueno, nosotros consideramos que es muy importante pues que las instituciones cuenten con una base de datos de conocimiento para las investigaciones posteriores que puedan darse a conocer y que podamos también en la medida de lo posible compartirlas entre los distintos múltiples involucrados para eventos que puedan darse en las diferentes instituciones. Posteriormente tenemos reportar el responsable de seguridad de la información en la institución. Esto es muy importante porque debe de haber alguien que sea el coordinador y que sea el punto de referencia cuando deba de tomarse decisiones. Los incidentes de seguridad de la información. Obviamente esto de los incidentes de seguridad de la información que se presenten. Y como ya vimos el día de ayer, este responsable pues tiene a sus miembros del ERISC que puede delegarles muchas veces si no se encuentra la responsabilidad y obviamente las tareas que deben de llevarse a cabo. Como punto número 3, que se reporte vía telefónica al CERDMX los incidentes primero los activos esenciales, como vimos el día de ayer. Obviamente vimos también el responsable y los miembros del ERISC que tendrían la comunicación directa con el CERDMX
pues para poder agilizar esa pronta respuesta que puede dar el CERDMX para saber con quién comunicarse. Y también, como vimos hace unos momentos, si nosotros en el monitoreo detectamos algún incidente relacionado directamente con una institución académica o directamente con específicamente qué institución académica, podamos ya tener esta vía de comunicación identificada y con quién. Esto lo vimos en el anexo número 3. Luego tenemos solicitar el apoyo técnico al CERDMX cuando sea necesaria su intervención, y esto lo vimos en el formato número 6, en el formato del anexo 6, que es el de notificación y registro de incidentes cibernéticos, en el cual se especifica los niveles de criticidad, que ya también vimos en el anexo 7 y 8. Posteriormente, coordinarse con el CERDMX y otras instituciones en términos del presente protocolo. ¿Ok? Entonces, esto dentro de la fase de respuesta y recuperación. Bueno, la respuesta a incidentes cibernéticos a cargo del CERDMX, tenemos que una vez que ustedes nos envían la notificación del incidente con el formato de notificación y registro de incidentes cibernéticos, y cuando hayan sido verificados el procedimiento de triage, que ya también vimos anteriormente, el CERDMX va a iniciar la atención del incidente cibernético y se van a llevar a través de las siguientes etapas. La primera es el análisis de datos. Bueno, ya adentramos anteriormente de qué se trata esto, pero aquí se especifica más ampliamente. Entonces, nosotros primero notificaremos a las partes involucradas y recuperaremos los datos de los contactos. En caso de existir más de un área afectada, identificaremos y notificaremos en primera instancia a los contactos donde hubo mayor afectación, y de haber acciones inmediatas, brindaremos los consejos iniciales. También proporcionaremos información sobre procedimientos dentro de nuestra base de datos de conocimiento o dentro de lo que nosotros conocemos a través del FIRS o de otras instancias con las que tenemos comunicación, o de casos que hemos llevado a cabo con instituciones nacionales, para brindarles consejos de cómo se ha resuelto, cómo se ha manejado, o qué etapas o qué acciones ejecuten conforme el análisis del incidente que nos hicieron llegar, obviamente para su resolución. En esta etapa del análisis de datos, pues se va a recopilar la mayor cantidad de información posible para su análisis. Luego tenemos la investigación de la solución. Vamos a documentar las alternativas de solución, a llevar a cabo reuniones de trabajo para identificar la viabilidad de su aplicación. Esto siempre de la mano con el nivel de criticidad del incidente. Vamos a darle pues a las reuniones un tiempo promedio de 2 horas para darle seguimiento al trabajo, también dependiendo de la criticidad. Y obviamente aquí también depende pues del semáforo, ¿no? En qué etapa esté y qué tantas instituciones esté produciéndose. Y bueno, debe de haber entonces una discusión de propuestas donde los integrantes del ERIS, de los múltiples involucrados y otros expertos, pues puedan estar participando en estas reuniones. Y para el caso de la Administración Pública Federal, y la CITIE va a tener una participación relevante para la toma de decisiones, que esto lo platicó el maestro Radamés el día de ayer, ¿no? Las propuestas de acciones, tenemos que cada alternativa de solución acordada se documentará para la asignación de tareas específicas entre los múltiples involucrados. Se definirán con claridad las actividades para evitar fallas de interpretación para los ejecutores.
Dentro de las acciones ejecutadas, el CERDMX verificará la ejecución de las tareas previamente definidas por los medios tradicionales como correo electrónico, que fueron los que vimos anteriormente, el de CERD-MX, el de phishing y el de malware. El que tenemos principalmente es el de cerdmx@scpc.gov.mx para este procedimiento. Y en los casos que así lo permita, la verificación se realizará a través de consolas de monitoreo o directamente en el dispositivo en cuestión. Tenemos para la fase de erradicación y recuperación, que continuaremos con el apoyo hasta que las acciones ejecutadas hayan logrado restablecer o recuperar las condiciones normales de operación. Y en caso de que todavía no se restablezcan, pues se deben de revisar de nueva cuenta las alternativas de solución, y obviamente esto a partir del análisis de datos y las etapas de las cuales ya hemos estado hablando. En la etapa del cierre del incidente, de la misma forma se debe de documentar lo que ocurrió, cómo se resolvió. La idea es permearlo sin decir qué institución fue la que fue afectada. Obviamente hay un acuerdo de confidencialidad. La idea es poder ayudar a los múltiples involucrados en el que no les pase, en el que prevengan sobre los activos de información. En esta etapa del cierre del incidente, los resultados deben de estar plasmados en donde si se resolvió o no se resolvió, cuáles fueron los hallazgos y cuáles son las recomendaciones. Y como información final, también se documentarán las lecciones aprendidas, se mostrarán a los múltiples involucrados lo que sucedió y cómo evitar el problema en el futuro. Se proporcionará información del incidente y el mecanismo utilizado a otros involucrados para ayudar a mejorar la seguridad de su infraestructura. Se podrá compartir información técnica no clasificada del incidente, por ejemplo, indicadores de compromiso, como pudieran ser direcciones IP, firmas cache, entre otras, con otros equipos de respuesta a través de plataformas de intercambio de información autorizados. Una plataforma de información autorizada que tenemos nosotros es el MISP. Este es una herramienta open source, la cual si ustedes pueden instalar, nosotros podemos ayudarles a instalarla, configurarla, y después podemos, obviamente a través de las autorizaciones requeridas, unirlas para que compartamos como múltiples involucrados y el CERDMX estos indicadores de compromiso. Ok. Si existe alguna denuncia ante una autoridad competente, se desarrollará la cooperación y procedimientos efectivos con las autoridades involucradas en el ámbito de la... Y de esto se va a hablar en el módulo 4 más a detalle. La clasificación final, en esta actividad se realizará de ser necesario la reclasificación del incidente con base en la información final para un registro histórico. Como fase de archivado, se llevan a cabo las acciones para proteger el registro en un repositorio que cuente con las medidas de seguridad física y lógica, y que cuente con los niveles aceptables de disponibilidad, integridad y confidencialidad de datos y accesos. Como les mencionaba, la plataforma del MISP, que significa Malware Information Sharing Platform, que es el intercambio de información de malware o de archivos maliciosos. En este caso, el CERDMX tiene un nodo central. La idea es unirlos con otros nodos. Nosotros ya tenemos unido este MISP que se encuentra dentro del CERDMX de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional, con varios nodos tanto a nivel internacional como nacional. Mientras esta comunidad la hagamos más grande, la idea es intercambiar esta información.
de estos indicadores de compromiso, e incluso se pueden configurar herramientas para que automaticen el bloqueo de estos indicadores de compromiso automáticamente, basadas en este nodo. Si ustedes no cuentan con un nodo de MIS, se les puede generar también bajo las autorizaciones correspondientes un acceso de solo lectura mediante mediante que ustedes nos compartan su correo institucional para compartirles los indicadores de compromiso. También nosotros como CERDMX les ofrecemos la asesoría técnica, puede ser por videoconferencia, para guiarlos de qué dominio se descarga, un dominio seguro, cómo pueden instalarlo y cómo pueden configurarlo. También menciona esta lámina que pues es un open source, y esto es importante tenerlo en cuenta, que no implica costos por licenciamiento, limitando su implementación a los recursos disponibles de hardware e interconexión vía internet. Esto quiere decir, ustedes lo pueden instalar en computadoras que no tengan muchos recursos. Es bastante ligero. Y pues la interconexión con vía internet tampoco se pide que sea muy robusta. Obviamente, dependiendo de la interacción y lo que se vaya almacenando, es como les va a ir pidiendo estos recursos, pero de entrada pues es muy ligero y fácil de instalar en una plataforma con sistema operativo Linux. Ok. Llegando entonces al análisis de post-incidente, en esta etapa, una vez que ya se cerró, como ya vimos, el incidente, ya se archivó, el CERDMX puede organizar reuniones de trabajo con los múltiples involucrados para analizar desde otras perspectivas los acontecimientos en torno a un incidente, en caso de que su relevancia lo merite. Y obviamente ejercer propuestas de mejora a partir del análisis post-incidente. Estas propuestas de mejora, obviamente, la idea es que pueden ser, por ejemplo, que se permee en los, no solamente en los miembros del ERISC, sino en los usuarios de la academia, a través, por ejemplo, de infografías, a través de pósters, cómo se puede evitar que ocurran este tipo de incidentes de nuevo, y también que existan acciones correctivas a través de un plan de tratamiento de riesgos entre la institución afectada y los múltiples involucrados. Muy bien, hasta aquí llegamos con la información del módulo número 3. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. Por acá. ¿Todo bien? Sí, claro. Voy a regresar un poquito, revisando los anexos. En el anexo 4, Vamos a abrirlo. en el anexo 4, la recomendación sería hacer ese análisis por activo o por servicio. Es decir, a lo mejor si yo tengo 3 controladores de dominio físico para la parte de redundancia y alta disponibilidad, ¿incluyo esos 3 activos físicos o puedo hacerlo en base a únicamente al servicio, que sería un controlador de dominio? ¿Cuál sería su recomendación? Ok, yo creo que los dos vamos a contestar. Veo, no sé si quiere empezar usted. Sí. ¿Contesto yo? Pues es que es un controlador de dominio principal. Entonces, y entiendo que tienes otro secundario. Exacto. Por ejemplo. ¿Sí?
O sea, el tema del activo es que, como es el que administra prácticamente todos los usuarios y servicios de la red, yo al final siempre pienso que estas son cosas necesarias para la gestión, pero en realidad, ¿cuál es el core del, o sea, estos usuarios, para qué utilizan esos servicios? O sea, no sé si lo explique, que si le damos ese enfoque, vamos a ir por las cajas. O sea, en realidad, ¿qué estamos protegiendo? Es qué información. Pudiera ser ahí las contraseñas de los usuarios. Es decir, pero si lo hiciéramos así, prácticamente tendríamos que irnos al enfoque de las cajas. Y yo creo que, ¿no? O sea, yo creo que si lo vemos, por ejemplo, ¿qué tipo de sistemas hay que utilizan estos usuarios que sean como los de mayor impacto? Y entonces ese se va a volver un activo. Fíjate que en este taller no está la gestión de riesgos como tal basado en una metodología. Este es un enfoque de riesgos un poco más de alto nivel. Pero ya cuando lo bajas a algo ya tan específico, entonces sí ya lo bajas hasta a ese nivel, por ejemplo. Pero en este ejercicio eso no es tan serio, por eso es, en realidad, ¿qué es lo que más me interesa cuidar? El sistema escolar, una base de datos, un sistema financiero, o sea, lo que es, haz de cuenta que si le pegan esas cosas, ahí es donde te van a parar operación, vas a tener pérdidas, y no solo pérdidas financieras, sino incluso pérdidas materiales, pérdidas de alumnado, en fin, ¿no? Con ese enfoque se ve más el enfoque del negocio, porque en el otro es el enfoque que eso yo creo que está mejor para un análisis de riesgos. Más estas metodologías son para sacar algo más, estaba aquí, pero más no sé ágil, tener rápidamente una postura chico, y empezar a priorizar cosas. Si quieren hacer un análisis de riesgos basado, por ejemplo, en 7005 o 31,000, eso les va a llevar un poco más de... O sea, sí lo pueden hacer, o sea, eso no es que no se puede hacer, sí se puede hacer. Pero para ese tipo de información es más ágil, por eso veanlo en el enfoque del negocio. Y eso irremediablemente les va a decir, a ver, si estos usuarios que utilizan el sistema financiero se están moviendo en ese servidor, ese va a ser un tema que proteja. Pero creo que lo dejaría como en un segundo. Yo creo que este tipo de metodología se enfoca más a los procesos que a los equipos. Incluso se puede también utilizar, pero yo siento que al final de cuentas, cuando hagan ya un análisis de riesgos más concreto utilizando una metodología, ahí les va a salir. Yo quisiera complementar esta parte. Cuando se haga el ejercicio, vas a ver que van a existir diferentes enfoques que te van a ir cuestionando las preguntas. Por ejemplo, en la función de identificar, la primera categoría se dirige principalmente a la gestión de los activos, que es lo que preguntabas. Pero si te fijas en la segunda categoría de esa misma función, va dirigida a las preguntas al entorno empresarial. Por ejemplo, una de ellas es si comunicas el papel de la organización en la cadena de suministro. Y ahí no está directamente pegando al activo, sino al entorno empresarial. En la tercera categoría de esa misma función va dirigida a la dirección, es decir, la dirección si está apoyando, por ejemplo. Entonces, una de esas preguntas tiene que ver con gobernanza. Entonces, el ejercicio, como nosotros lo hemos visto que otras instituciones lo manejan, las respuestas no están en una sola área, en una sola persona, sino que se tiene que hacer teamwork o equipo con las
diferentes áreas, incluso de niveles, para poder ir respondiendo estas preguntas, porque la información no la tiene una sola. Sí. Si quisieran que viéramos algo de gestión de riesgos, podríamos dedicarle más o menos unos 30 o 40 minutos adicionales para mostrarles algunos. No sé si les interese también. Sí, estaría muy bien. Sí. A ver, pregúntalos a los virtuales también. Ok, Sí, porque capaz que les- no, acá, que los que están allá se aguanten. de gestión de riesgos, ¿no? Sí, unos 30 o 40 minutos Sí. adicionales. Entonces, el maestro Radamés Hernández propone que se vea unos 30 minutos sobre gestión de riesgos. No sé si les interesa a los asistentes. Es que los presenciales virtualmente. ya votaron. Los presenciales ya dijeron que sí. Yo estoy de acuerdo, dice Omar Martínez. Omar, Jorge Alejandro dice Jorge que sí. también dice que sí. Ok, También, de acuerdo. También Antonio dice que sí. Terminamos el módulo 3 con la encuesta. ¿Seguimos o lo retomamos ahora? Ahorita ya terminaste el módulo 3. Ya va la parte de... Va a haber una plenaria. Vamos a suspender ahorita a las 9:50 y vamos a regresar a qué les dijo Martita, a las hacemos la evaluación, ¿no? 10:30. Digo, a las 10:30. Hacemos primero la evaluación. Hacemos la evaluación. Sí, manda la evaluación de una vez. Ok, entonces vamos a hacer nuestra evaluación. Estoy poniendo la liga aquí en el chat. Módulo 3. Vamos a darnos unos 5 minutos para contestarla. Aquí presencialmente, por favor. La página es... Entonces necesitamos que nos ayuden a contestar la encuesta del módulo 3. Y actualizando su página de la segunda jornada 2022 de este taller, del protocolo, el punto número 6 es la liga hacia el módulo 3. No sé si alguien tenga alguna duda. Entonces le dan clic y les aparece la encuesta. Wi-Fi. Smart-5G. ¿Quieres la? No, Sí, es hasta las 12. A las 12, ¿no? Sí. Pues ahorita, hasta las 12 es que retomar. Sí. O sea, ahorita la pausa es la plenaria, visita stands y hasta las 12. Sí, lo bueno es que ya ahorita están haciendo. Sí. Ahorita aprovechas entonces para preguntarle a Armando cómo va, porque yo ya le escribí, pero yo creo que apenas está haciendo la presentación. Mire, yo no encontré nada de esos dichosos emails. Yo creo que es el foro, el principal foro. Ok.
Va a ser eso, de 17 a 20. Pero no, ya no lo sé. A ver, no, porque esto es. No, de parte es. Muy bien, vamos a ver entonces nuestras respuestas a la encuesta. Entonces, módulo número 3. Análisis de resultados. Ok, tenemos 13 personas que respondieron. La pregunta número 1, ¿cuándo se lleva a cabo la notificación de incidentes cibernéticos por parte de los múltiples involucrados? Es correcta la respuesta que la mayoría de la gente escribió: cuando se identifiquen incidentes cibernéticos clasificados como de nivel alto, muy alto o crítico, o cuando existan condiciones en el ciberespacio que estén afectando o pudieran afectar uno o más de uno los activos esenciales de información. Pregunta número 2. Las dependencias e instituciones de la Administración Pública Federal deberán notificar mediante la siguiente página web, que es www.go.mx/GNSERMX. También es correcta la respuesta. La pregunta número 3, ¿a partir de qué nivel de semaforización del protocolo los múltiples involucrados deberán adoptar las medidas necesarias como situación de emergencia? La mayoría de las personas respondió nivel alto, es correcto, para que participe directamente en la semaforización.
La pregunta número 4, la etapa de registro y triage consta de 3 actividades. Verificación, clasificación inicial y asignación es la respuesta correcta. Aquí sí hubo un poquito más de discrepancia. Entonces, la número 2. Y luego, la pregunta número 5, ventaja que ofrece el MIS, es correcta la respuesta, no implica costos por licenciamiento, limitando su implementación a los recursos disponibles de hardware e interconexión vía Internet. Muy bien, entonces vamos con esto a concluir el módulo número 3 a las 12 de la tarde. Vamos a regresar para continuar con el módulo número 4. No sé si exista alguna pregunta y daremos paso entonces a cerrar esta sesión para dar cabida a la sesión plenaria. ¿Todo bien por acá? Sí. Muy bien. Gracias, nos vemos a las 12.